Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez reunidos con ustedes para estudiar de la palabra de Dios, para tocar un tema que ya he presentado en otros momentos, pero quería presentar evidencia del espíritu de profecía a todos aquellos que aceptan a el linaje de White como mensajera de Dios, que tienen la doctrina adventista, y algunos que sin ser sin haber pertenecido a la iglesia, igualmente reconocen a esta mujer como una mensajera de Dios. Por eso quería leerles unas citas que fueron inspiradas por Dios y escritas por su pluma, para hablar un poco de aquellas cosas que se pueden malinterpretar en relación a no solamente a la humanidad de Cristo, sino también a su divinidad. El texto que quería citarles y el tema del cual quería hablar con ustedes en esta tarde es el tema de los reinos, ¿sí? de nuestro amado Salvador y de su Padre. Los que están presentados claramente en las Sagradas Escrituras y explicados en mayor profundidad para aquellos que, vuelvo a repetir, ¿sí? aceptan a el linaje de White como mensajera de Dios. Este tema que es de fundamental importancia para entender, como vuelvo a repetir, la humanidad de Cristo, como así también su divinidad. El libro que quería citar, que voy a leer, ¿sí? es el libro El conflicto de los siglos, un libro muy conocida de esta escritora y mensajera, y que manifiesta todo el devenir del pueblo de Dios a través de la historia, en especial lo que tiene que ver después de la ascensión de Cristo hasta los tiempos finales, ¿no? Hasta más allá de los tiempos finales, hasta el propio establecimiento del reino celestial de Cristo. La página que quería leer con ustedes es la página 347 de este libro, y habla específicamente de los reinos que son establecidos, ¿sí? En este pacto eterno que hizo nuestro amado Salvador con su Padre. Y específicamente el reino que está en vigencia en este momento y el que se va a poner en vigencia con la venida de nuestro amado Salvador. La cita dice así: el reino de Dios, que había declarado estar próximo, ¿sí? Estas palabras de Cristo, ¿no? Manifestando el reino de Dios, fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio temporal, dice, como se lo había enseñado, ¿sí? los antiguos apóstoles y todo el pueblo de Israel creía en el establecimiento de un reino temporal, y así se predicaba, sino la mensajera de Dios, en relación concreta con la Sagrada Escritura, presenta, ¿sí? el reino que vino a manifestar nuestro amado Salvador. Como decía, este reino no era un imperio temporal, como se le había enseñado a creer, no era tampoco el reino venidero e inmortal. O sea, hay un reino que vino a establecer Cristo, que no es el reino, ¿sí? Inmortal, ¿sí? El reino eterno, ¿sí? que va a reinar y que reina en todo el universo desde toda la eternidad. Dice, no era tampoco el reino venidero e inmortal, que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Hay un reino que se va a establecer, ¿sí? Y se va a dar este reino a los santos del Altísimo, pero que no es este reino al cual se refería Cristo cuando manifestaba el reino de Dios, el cual se había acercado. Continúa diciendo el texto: ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él, ¿sí? La expresión reino de Dios, dice, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia, por un lado, ¿sí? como el reino de la gloria. Ahora, unifica estos dos reinos, ¿por qué? Porque quienes reinan en esos reinos son tanto el Padre como su Hijo. Pero hace esta división entre reino de la gracia y reino de la gloria
por cuanto el reino de la gracia tiene cualidades específicas que debemos entender para entender el plan de redención y para entender cómo Cristo obra, ¿sí? Obra por su pueblo. Vuelvo a leer, dice la expresión reino de la gloria, la expresión reino de Dios, tal cual como lo emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. El reino de la gracia es presentado por Pablo, dice, en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como el intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Cita Hebreos 4:16. Ahora, ¿cuál es este trono de la gracia que difiere del trono de la gloria? Que aunque están unificados, porque tanto el reino de la gracia como el de la gloria, sobre ese reino reinan tanto el Padre como el Hijo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos reinos? Específicamente lo que Pablo presenta en este reino de la gracia, y cuando hablamos de reino de gracia, la palabra gracia significa perdón, ¿sí? El reino del perdón, el reino, ¿sí?, donde Cristo nos ofrece un perdón gratuito por su sacrificio. Esto es claro en el Evangelio, ¿sí? Nosotros no podemos acceder al perdón, ¿sí?, ni siquiera al arrepentimiento por hechos que hagamos nosotros, sino que todo, aún el arrepentimiento y el perdón, es algo que procede de nuestro amado Salvador, porque Él, ¿sí?, venció en esta tierra y nos los ofrece gratuitamente. Pablo, hablando sobre este reino, ¿sí?, dice: lleguémonos pues, ¿sí?, confiadamente al trono de la gracia, y habla específicamente del trono de la gracia, ¿sí?, el trono donde Cristo ministra hoy, ¿sí?, con todos nosotros, para alcanzar misericordia y hallar gracia, y hallar perdón. Dice, el trono de la gracia, continúa el texto diciendo, el trono de la gracia representa el reino de la gracia. O sea que, como lo venimos leyendo, ¿sí?, por un lado hay un trono de la gracia, y por otro lado hay un reino de la gracia, y por otro lado hay un reino de la gloria. Pero este reino de la gracia, ¿sí?, dice la mensajera de Dios, el trono de la gracia representa al reino de la gracia, pues la existencia de un trono, ¿sí?, envuelve también la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Ahora, cuando nosotros leemos estas palabras, ¿sí?, y las cuales podemos buscar en las Sagradas Escrituras y entenderlas en relación a cómo fueron dichas, entendemos que, por un lado, el reino de la gracia lo que nos manifiesta puntualmente es el reino en el cual ministra Cristo hoy, ¿sí? No es un reino inmortal, es un reino, ¿sí?, donde Él se presenta como nuestro sustituto, ¿sí? Por un lado, ¿sí?, en ese reino Cristo hoy está en el santuario celestial, ¿sí?, con nuestra naturaleza ante nuestro Padre Celestial, presentando sus méritos ante nuestro Padre. No es porque nuestro Padre necesite que Cristo presente los méritos, ¿sí?, sus méritos en relación a nosotros, porque tanto el Padre como el Hijo se sacrificaron, ¿sí?, de tal manera amó Dios al mundo, nuestro Padre Celestial, que entregó a su propio Hijo, y aún Cristo mismo vino voluntariamente para morir en nuestro lugar, ¿sí? Esta obra, ¿sí?, es una obra de presentación de las verdades eternas. Hay algo que nosotros nos excede, el amor de Dios nos excede nuestra comprensión. Por esto digo que no es un hecho tajante el que Cristo tenga que presentarse, más allá de que este es un hecho real, ¿sí?, ante el Padre como sustituto nuestro. No porque el Padre lo necesite, ¿sí?, el Padre se goza en este hecho porque para eso lo envió a su Hijo a esta tierra. Entonces claramente vemos y entendemos que Cristo hoy está, ¿sí?, con nuestra naturaleza, ¿sí?, representándonos en el santuario celestial, y por otro lado, como Cristo
¿sí?, al tomar nuestra naturaleza, nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser divino, revistió su humanidad, su divinidad, perdón, con nuestra naturaleza, con humanidad, y siendo enteramente hombre, venció, siendo enteramente obediente a su Padre, venció en la carne. Y al vencer, ¿sí?, y al resucitar, Cristo, por un lado, ¿sí?, en este reino de la gracia se presenta, ¿sí?, como nuestro sustituto, ¿sí?, un ser humano igual que usted, igual que yo, pero por otro lado, ¿sí?, su divinidad es la que puede morar en nuestros corazones, porque Él, su Espíritu Santo, Él es el que puede convencernos, ¿sí?, porque Él vivió nuestra propia vida, Él conoció lo que es la tentación, y Él puede sostenernos, puede hacernos vencedores mediante su propia divinidad, mediante su Espíritu Santo. O sea que cuando leemos Reino de la Gracia, ¿sí?, en relación al Reino de la Gloria, esta división de reinos tiene que ver justamente con eso, con que el plan de redención no terminó, ¿sí?, con la muerte y ascensión de Cristo. El plan de redención sigue, por cuanto todo lo que se hacía, ¿sí?, simbólicamente en el santuario en esta tierra, hoy se está manifestando en el santuario celestial. El capítulo de Hebreos, ¿sí?, la carta a los Hebreos de Pablo, claramente expresa cómo Cristo entró una sola vez a este santuario y está ministrando en nuestro favor como un ser humano. Quería leerles la cita de Hebreos, la cual cita la mensajera de Dios. Esto está en Hebreos 4, ¿sí?, del 14 al 16, dice de la siguiente forma: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual a nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Si nosotros no comprendemos, ¿sí?, la obra redentoria de Cristo, no solamente cuando vino a vivir nuestra vida, sino hoy en día ante nuestro Padre, si no entendemos su naturaleza dual, ¿sí?, Él es Dios, ¿sí?, igual a su Padre, pero revistió su divinidad de humanidad para alcanzar a la humanidad. Si no entendemos esto, lamentablemente no podemos acceder, o estamos accediendo al santuario celestial en una concepción que tiene que ver más con lo que nos han enseñado que con lo que está escrito. Esta incomprensión de Cristo, ¿sí?, cuando hablo de incomprensión es no entender la relación que tiene la obra de Cristo, ¿sí?, con nuestra naturaleza, como sumo sacerdote, como alguien que puede acercarse, ¿sí?, a la justicia, ¿sí?, que demandaba la muerte del transgresor, ¿sí?, si no entendemos que Cristo, venciendo al pecado, ¿sí?, en nuestra carne, ¿sí?, y ministrar, ¿sí?, hoy sigue ministrando Cristo en nuestro favor, ¿sí?, si no comprendemos esta obra de Cristo con nuestra naturaleza, y aunque no podamos comprender en todo su contexto, ¿sí?, cómo obra dualmente, ¿sí?, Cristo, ¿sí?, siendo divino, ¿sí?, siendo igual a su Padre, pero también teniendo nuestra naturaleza, sí, aunque no lo comprendamos, claramente está expresada la idea de que Cristo, la realidad, no es una idea, que Cristo hoy ministra en nuestro favor con nuestra naturaleza, pero también está expresado con claridad que Cristo, ¿sí?, está obrando en cada uno de sus hijos, en cada uno de los habitantes de esta tierra, ¿sí?, para llevar su gracia a sus corazones. Depende de cada uno de nosotros aceptar o rechazar esta gracia de nuestro amado Salvador. Si nosotros no comprendemos, ¿sí?, la división de este reino, ¿sí?, pensamos que Cristo está reinando de alguna forma, y que las palabras de Pablo, ¿sí?, en muchos de los pasajes de las Escrituras, donde manifiesta que Cristo, nuestro amado Salvador, ¿sí?, va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, nos da la idea de que Cristo
puede llegar a reinar en esta tierra, y en esta tierra Cristo solamente va a reinar en nuestros corazones. Todo imperio que va a batir Cristo, todo dominio, toda potestad, siempre es en nuestros corazones. No es algo que va a pasar en la humanidad, porque Cristo no va a ser rey, ¿sí?, de este mundo, sino del venidero. Cristo lo que va a transformar, ¿sí?, en lucha, y va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, los enemigos que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo hace a través de su divinidad, ¿sí?, en nuestros corazones. Lo hace, ¿sí?, ministrando en nuestro favor, ¿sí?, como un igual a nosotros en el santuario celestial. Por un lado debemos entender el trono de la gracia, este reino de la gracia en el cual ministra con su Padre, ¿sí?, y Él se presenta ante nuestro Padre, ¿sí?, como nuestro sustituto. Pero tenemos que entender que en ese reino, ¿sí?, en el reino de la gracia, el Padre no ministra ni siquiera como juez, ¿sí?, porque todo el juicio lo dio a su propio Hijo, ¿sí? O sea que en este trono de la gracia, en este reino de la gracia, Cristo no solamente es nuestro abogado, sino también es nuestro juez, ¿sí? Si nosotros no aceptamos ser enseñados por nuestro amado Salvador, ¿sí?, nosotros mismos estamos definiendo nuestro destino final, ¿sí? Estamos decidiendo no aceptar a Cristo como el todo de nuestra salvación. Continúa el texto, ¿sí?, de Conflicto de los Siglos de la siguiente forma, hablando, ¿sí?, como les dije, de esta diferenciación entre el trono de la gracia y el trono de la gloria. Dice, continúa el texto diciendo así: asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria. Así como está el reino de la gracia, ¿sí?, porque hay un trono de la gracia y un trono, hay un trono de la gloria, de la gracia, ¿sí? Si hay un trono de la gracia, hay un trono de la gloria. De la misma forma, dice, asimismo, el trono de la gloria representa al reino de la gloria. Y es a este reino, dice el texto, al que se refiere el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes. ¿Sí? Mateo 25, 31 y 32. Este reino está aún por venir. Cristo no reina en el trono de la gloria, ¿sí? Porque para que Él reine en el trono cuando reine en el trono de la gloria, para que Él reine, ¿sí?, va a tener que tener súbditos, ¿sí? Y no algunos, sino todos los súbditos que lo hayan aceptado a lo largo de toda la historia de esta tierra, desde Adán hasta el último hombre, ¿sí?, que se halle en su venida. Este reino, ¿sí?, no va a ser instituido sino hasta la venida de Cristo. Este reino, dice el texto, está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, ¿sí?, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa. Y cuando hablamos del designio de Dios y su promesa, es el pacto eterno que hicieron el Padre y su Hijo en los días de la eternidad, ¿sí?, sabiendo que esto iba a ocurrir. Hay algo que tenemos que tener en claro, ¿sí?, para poder entender sin equivocarnos al pensar en Dios. Dios lo sabe todo, supo todas las cosas, ¿sí?, desde la rebelión de Satanás hasta la caída del hombre. Pero no hubo nada, ¿sí?, que no hiciera Dios en todas esas situaciones. No hubo nada que no hiciera Dios para que hubiera una excusa tanto para la rebelión de Satanás como para la pérdida de aquel que no acepte su salvación. De tal manera amó nuestro Padre que entregó a su Hijo, y de tal manera nos amó nuestro amado Salvador que se entregó voluntariamente para morir en nuestro lugar. No quedará establecido, dice, el reino de la gloria, sino en el segundo advenimiento de Cristo. El reino de la gracia
fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se dio un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa. Y mediante la fe, los hombres podían hacerse sus súbditos, ¿sí? Por eso se habla de Abraham, ¿no? Sí, el padre de la fe, ¿no? Abraham creyó y le fue contado, su fe le fue contada por justicia. ¿Qué creyó de Dios? Creyó que si Dios lo enviaba a un lugar, él fue por fe, por creer en él. Si le pidió a su hijo, ¿sí?, lo entregó por fe también. La fe es importante, pero la fe no procede de nosotros, ¿sí? La fe es algo que nosotros debemos cultivar en una relación constante con nuestro Salvador. Si nosotros no conocemos a nuestro Salvador, difícilmente podemos ejercer fe en Él. Veo que se está moviendo mucho la cámara, es porque estoy golpeando la mesa sin darme cuenta. Dice, sin embargo, el texto, voy a leer la última estrofa, ¿no? Dice, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido, ¿sí?, en realidad hasta la muerte de Cristo. El reino, ¿sí?, de la gracia no fue establecido sino hasta la muerte de Cristo. Aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, había podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. Cristo, ¿sí?, mediante su obra aquí en la tierra, pudo en algún momento, ¿sí?, después de haber tomado nuestra naturaleza y estar en esta tierra, pudo haber retrocedido, ¿sí? Él tenía la posibilidad de decir hasta acá. Y ahora nos va a hablar sobre ese hecho. Por eso expresa con claridad que el trono de la gracia claramente se puso en marcha después, ¿sí?, después de haber, dice el texto, aún después de haber iniciado su misión terrenal, ¿sí? No fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Y aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. Es importante para comprender el amor de nuestro Salvador, ¿sí? Claramente nuestro Padre nos amó y dio todo lo que, ¿sí?, más amaba, que era su propio Hijo. Y de la misma forma nuestro amado Salvador, ¿sí?, con un amor igual al de su Padre, mientras vivió, mientras estando en el cielo, ¿sí?, con toda la gloria, ¿sí?, que merece, decidió, ¿sí?, venir a este mundo para rescatarnos. Este amor, ¿sí?, es un amor que nosotros debemos constantemente pedir que nos sea revelado, porque este amor es el que nos da conocimiento, ¿sí?, de quién es Dios, ¿sí?, de quiénes son los que son dignos de adoración, tanto en el cielo como en esta tierra. Pero Cristo, ¿sí?, estando en la tierra, pudo en algún momento, como dice el texto, ¿sí?, el trono de la gracia no se puso en marcha hasta que Cristo muriera en nuestro lugar. Porque Él podía haber desechado a la humanidad, ¿sí?, y volver a la gloria que tuvo con el Padre. Continúa el texto diciendo, en el Getsemaní la copa de dolor le tembló en la mano. Y aún entonces hubiera podido enjuagar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Y si así lo hubiera hecho, no habría habido exclamado en su último aliento, consumado es. Él no nos hubiera rescatado. Él podía haberse, ¿sí?, arrepentido, ¿sí?, porque realmente el trato que tuvo nuestro amado Salvador en esta tierra fue el peor que se puede concebir ante un ser como
como lo fue nuestro amado Salvador, ¿sí? Un ser perfecto, lleno de amor y de entrega hacia el prójimo. Pero Cristo no lo hizo, ¿sí? Cristo voluntariamente, ¿sí? Murió en nuestro lugar. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. Y ahí se instituyó, ¿sí? El reino de la gracia, ¿sí? Donde está el trono de la gracia, donde se sientan tanto el Padre como su Hijo. El reino de la gracia, que hasta entonces existía por la promesa de Dios, quedó establecido. Así, la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la ruina final de sus esperanzas, fue lo que aseguró para siempre, lo aseguró para siempre. Aseguró para siempre la esperanza de no solamente de los discípulos, de todos aquellos que añoramos su retorno. Queridos hermanos, es necesario que nosotros estudiemos con corazón abierto para comprender la obra de Cristo en nuestro favor y cómo la obra de Cristo en nuestro favor está expresada en su palabra, ¿sí? Entender los reinos que nuestro amado Salvador con su Padre, ¿sí? Forjaron para que nosotros comprendamos, ¿sí? Cómo ministra hoy nuestro amado Salvador en nuestro lugar en los cielos. Una última cita que quería leerles, muy chiquita, que tiene relación directa con todo esto que vengo presentando este último tiempo, ¿sí? Porque vuelvo a repetirles, hermanos, hay muchos hermanos que hoy minimizan a Cristo, ¿sí? A un lugar de medio, ¿sí? No de fuente, no lo consideran, ¿sí? A Dios igual que a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Tienen una concepción de Dios, ¿sí? Muy limitada, ¿sí? Ven a nuestro Padre Celestial como el único Dios verdadero. Por eso presenté varias citas para que ustedes las estudien en forma personal. Y al decir que nuestro Padre es el único Dios verdadero, ¿sí? Cuando los textos nos están diciendo eso, desprecian las palabras de nuestro Salvador, desprecian la inspiración, ¿sí? De todos los profetas y los patriarcas, desprecian, lo que Dios ha revelado a través de su mensajera, manifestando que Cristo es igual a su Padre. En Mensajes Selectos, en el tomo 2, en la página 458, ¿sí? Nos expresa esta idea la mensajera del Señor. El Señor no se ha olvidado de sus hijos. Cristo, ¿sí? Que es nuestro Padre por creación, ¿sí? Y a través de su humanidad, ¿sí? A través de su naturaleza, a través de ser el Hijo del Hombre, ¿sí? También es nuestro Padre por redención, y lo es, ¿sí? Enteramente, ¿sí? Mediante su divinidad, a través de su Espíritu morando en nuestros corazones, nos manifiesta estas palabras de aliento y de esperanza, ¿sí? El Señor no se ha olvidado de sus hijos. Satanás señala los errores que han cometido y procura hacerles creer que con eso se han separado de Dios. Nosotros somos seres falibles y esto es lo que Satanás siempre quiere que nosotros creamos, ¿sí? Como algo terminante, ¿sí? Que Dios no nos puede perdonar. No hay nada en nosotros que sea para exaltar, ¿sí? Pero nuestro amado Salvador, nuestro Padre, ¿sí? Nos amaron tanto, ¿sí? Que se sacrificaron, ¿sí? Por nosotros, ¿sí? Este es el valor que nuestro Padre y su Hijo nos da a nosotros, ¿sí? No porque lo tengamos, sino por el inmenso amor que tiene a todas sus criaturas. Y en la humanidad Cristo nos hermana. Continúa el texto diciendo: los ángeles malignos procuran por todos los medios posibles desanimar a los que luchan para obtener la victoria sobre el pecado. Les presenta su indignidad pasada y trata de convencerlos de que su caso es desesperado. Pero tenemos un Redentor todopoderoso, ¿sí? Tenemos a Cristo, ¿sí? Que en su humanidad, ¿sí? Se presenta
¿sí?, como nuestro sustituto. Y en su divinidad, ¿sí?, puede transformar nuestros corazones, ¿sí?, este corazón de piedra, hacerlo un corazón conforme a justicia, ¿sí?, conforme a su propio corazón. Pero tenemos un Redentor todopoderoso. Cristo vino del cielo vestido con el ropaje de la humanidad para vivir en este mundo de acuerdo con los principios de justicia, ¿sí? Cristo vino y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos llama a nosotros, ¿sí?, a unirnos a Él, ¿sí?, a depender de Él, a tomarnos de su brazo todopoderoso, ¿sí?, y ser fieles, ¿sí?, a los principios de justicia como lo fue Él, ¿sí?, tomado de los brazos de su Padre. Nos invita a unirnos a Él y actuar, ¿sí?, en los principios de justicia. Espero, hermanos, que este tema sea para que ustedes lo puedan estudiar, que puedan ver, ¿sí?, en estos reinos, ¿sí?, el amor insondable tanto de nuestro Padre como de nuestro amado Salvador, y poder comprender no solamente la humanidad, sino la divinidad de Cristo, ¿sí?, que es el todo, ¿sí?, de nuestra salvación. Espero que Dios los bendiga, los guarde, y espero verlos en el próximo video.